fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha que desafía a los pueblos. El neofascismo es una ideología de extrema derecha que generalmente incluye ultranacionalismo, ultraconservadurismo, supremacía blanca, antifeminismo, populismo, autoritarismo, xenofobia, homofobia y oposición a la inmigración, así como oposición a la democracia liberal. La crisis del modelo neoliberal y el fracaso en el desarrollo de un mundo unipolar han reavivado los intentos de dominar a los pueblos a través de la desinformación, la manipulación y los actos de fuerza. La guerra mediática y los intentos de desestabilización contra Venezuela son un claro ejemplo de aislar al hermano país suramericano a través de la llamada guerra cognitiva promovida por Estados Unidos y sectores neofascistas. La juventud latinoamericana debe estar preparada para rechazar en todos los frentes al neofascismo e impedir que prosperen los proyectos antisoberanos, injerencistas, antidemocráticos y desestabilizadores. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Esta semana en Café Bayano entraremos a analizar un tema de interés internacional. Me refiero al resurgimiento global del fascismo y la amenaza que representa a los proyectos democráticos en los países de la región. Este tema ha sido vinculado a un nuevo escenario político y geopolítico. Y para ello, para poder entender en su entera capacidad la realidad que ocurre en este campo, hemos invitado a un selecto panel con quien vamos a abordar en profundidad los asuntos relacionados con el fascismo y la lucha de los pueblos para impedirlo. Me refiero a Elisandro Ballesteros, economista, docente universitario y ex embajador de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, contamos con la participación de Jorge González, jurista y docente universitario, y Anaí Quintero, especialista en derechos humanos y docente universitaria. El fascismo, como decía hace unos instantes, ha sido descrito como una forma ideológica que oprime a los pueblos del mundo, que desata la represión más brutal de manera de poder instaurar en el poder a las fuerzas derechistas y antidemocráticas. Pero prefiero que sea el profesor Elisandro Ballesteros quien pueda dar luces sobre el significado del fascismo actual y la forma en que ha evolucionado para mimetizarse dentro de los escenarios políticos de la región. Adelante, profesor Ballesteros. Muchas gracias, David. El fascismo muchas veces lo analizamos o lo observamos desde el punto de vista clásico, conocido por lo que fue el fascismo alemán, el de Italia y el de Francia, perdón, el de España, con Francisco Franco, o sea, estados fascistas. Y también recientemente con lo que es la experiencia del fascismo de Pinochet en Chile, con el golpe que se dio en Chile. Lo observamos como un método de gobierno, de imponer un modelo económico, político, incluso cultural, desde el poder, desde arriba. Sin embargo, nosotros estamos observando en la actualidad el surgimiento y la expansión de fuerzas fascistas y neofascistas en Europa y también en América Latina, como es el caso de Venezuela, con un sector de la oposición que ha pasado a hegemonizar la oposición en Venezuela. Y esto se debe, es interesante que esto se vea en lo que es la respuesta de los sectores del capital frente a la amenaza, a la posibilidad que tiene la izquierda de llegar al poder. También se da en medio de lo que es
la crisis del capitalismo, la crisis de hegemonía que vive el sistema. En la medida que el sistema se ve amenazado, tanto por la incapacidad que tiene de sostenerse y lo que es la amenaza o la aparición de la fuerza de las izquierdas, el capitalismo tiende a hacerse más agresivo, incluso lo que es el imperialismo, el sistema imperial se torna más agresivo y rompe con los postulados que dice defender. Habla de la democracia o de una democracia liberal y realmente transgrede esas normas democráticas liberales y se cae con fuerza, con furia sobre las fuerzas que amenazan tomar el poder. De este modo, vemos que el comportamiento de estos sectores tiende a ser antidemocrático. No respetan las reglas del juego de la democracia, lo que llaman la democracia en términos electorales, sino que se aferran a un método de represión e intolerancia frente a otras fuerzas y sectores, como es el caso de Venezuela. Muchas gracias, profesor Elisandro Ballesteros. Recientemente, en un artículo, el analista Miguel Amorós de España recordaba que en la década de 1970 empezaron a darse los primeros visos de fascismo en América Latina a través de la imposición de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, así como los movimientos usurpadores militares en Argentina, y luego en Paraguay con Alfredo Stroessner, y así sucesivamente, convirtiendo al cono sur latinoamericano en un escenario experimental de lo que vendría después, en un tipo de fascismo amañado o distorsionado en comparación con los orígenes que tuvo en Europa. Me gustaría que Jorge González, quien nos acompaña hoy, pudiera darnos una interpretación de cómo ha variado el fascismo ahora a través de la imposición de una corriente ideológica que procura una hegemonía mundial y un imperio sobre las mentes de las personas, utilizando incluso redes sociales para ejercer ese poder. Buenos saludos, ante todo, David, por esta invitación que hace Bayano Digital, un prestigioso medio histórico para el debate sobre el pensamiento crítico nacional, latinoamericano y universal. Efectivamente, hay una relación histórica entre el fascismo europeo y el fascismo en América Latina. Muchos nazis y fascistas italianos que huyeron de Europa tras la derrota del fascismo se afianzaron en varios países de América Latina, especialmente en países de América del Sur, y pusieron a la disposición de las élites económicas y políticas dominantes su conocimiento en materia de represión sistemática de movimientos sociales. De tal manera que al final de la Guerra Fría, unos 20 y pico o 30 años después, se ve la senda de estos personajes nazis que llegan a Alemania, a Chile, a Paraguay, a Brasil, inclusive a Colombia también, y se ve su legado nefasto en la práctica de terror que practicaban los nazis en los pueblos de Europa Oriental y también en Europa Occidental, especialmente en Francia. La figura, por ejemplo, del desaparecido es una figura que se implementó en la Francia ocupada durante la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, por parte de las tropas hitlerianas, de tal manera que hay una relación directa entre
los brotes fascistas en América Latina y el fascismo en Europa. Entonces, aterrizando en tu pregunta, definitivamente hoy día el algoritmo constituye un instrumento de dominación que desarrollan las élites poderosas a nivel mundial, especialmente de los países potencia del Atlántico Norte, que a través de la guerra de bots, a través del control de la tecnología digital, logran efectivamente, desde el punto de vista de la psicología colectiva, a nivel de naciones incluso, la masificación de mensajes orientados a la destrucción sistemática de procesos y la honra de individuos, personas o sectores sociales, políticos o económicos que constituyen un objetivo en la agenda de aniquilación, estigmatización, represión, persecución y asedio de las élites económicas, políticas y militares del Atlántico Norte. De tal manera que las redes sociales, así como las podemos utilizar de manera alternativa a este uso hegemónico que le dan los sectores de poder, las redes sociales se han constituido en una herramienta de dominación, una herramienta de control, el denominado Big Data, en donde a través de mensajes simplificadores de la realidad, a través de una saturación de mensajes que, si analizamos las cuentas, a veces son cuentas que tienen pocos seguidores. Es decir, son cuentas fantasmagóricas, pero existen granjas de bots con miles de celulares manejados a través de la inteligencia artificial que definen un enemigo a destruir y se desarrolla entonces una campaña de saturación que tiene un efecto en sectores desprevenidos de la opinión pública y de la ciudadanía que usa las redes sociales de manera, en alguna medida lo podemos decir así, silvestre. Y eso entonces crea una situación que induce a la proliferación de mensajes de odio contra los sectores que resultan ser antagónicos al hegemón, a la hegemonía a nivel internacional, y también produce inclusive efectos de lobo solitario o acciones que, al amparo de las campañas de saturación y de odio que se instrumentalizan a través de las big data y las granjas de bots en las redes sociales, puede provocar incluso acciones de carácter terrorista. De tal manera que es importante identificar el valor que tiene hoy día el algoritmo en la instrumentalización científico-tecnológica que hacen las élites dominantes de la tecnología a nivel global y los dueños de las redes sociales. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Elon Musk, el dueño de la red, de la cuenta X, de la red social X, antes Twitter, le ha declarado prácticamente la guerra comunicacional a un Estado nacional, en este caso Venezuela, y a un gobierno específico, en el caso del gobierno bolivariano. Lo ha hecho de manera abierta y descarada. Eso definitivamente constituye una violación del derecho internacional, de la soberanía y de la independencia, en este caso del Estado Nacional Bolivariano de Venezuela. De tal manera que hoy día, en las guerras de quinta y sexta generación, es importante identificar desde el punto de vista de la posverdad qué es la mentira y qué es lo verdadero, y no asumir de manera automática con un nivel de certidumbre ingenua e inocente que cada cosa que nos viene en la saturación de bots y de cuentas fantasmagóricas y otras cuentas inducidas de las redes sociales, que todos los mensajes que se dicen son verdaderos, porque en esta guerra comunicacional y digital de quinta y sexta generación se mezcla la verdad con la mentira, se tergiversa la realidad, se exageran
fenómenos con el objetivo de inducir la opinión pública, especialmente o específicamente contra los procesos sociales, políticos y económicos que reivindican la soberanía de los estados nacionales en contra de las grandes potencias del Atlántico Norte. Quiero darle ahora la oportunidad a Anaí Quintero, quien nos acompaña como parte de este selecto panel, para que nos dé su versión acerca de cómo en las manifestaciones de fascismo que surgen en América Latina empieza también a ser afectadas las personas, los derechos humanos, de manera de que quedan expuestos ante una realidad de un poder omnímodo que destruye la vida, los hogares y la oportunidad de desarrollo social y humano. Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde los jubilados son empujados y atropellados por una fuerza enviada por el señor Milei. Bueno, los micrófonos y las cámaras de Café Balleno son suyas para poder responder a esta pregunta, distinguida amiga. Bueno, muchas gracias al licenciado David Carrasco por esta invitación a este programa que me parece de lo más ahora mismo importante que tiene en nuestro país, porque se puede hablar de una manera específica de todo lo que la problemática que hay a nivel internacional en derechos humanos. Lo que acaba de decir el colega David es muy importante. Esta nueva tendencia del fascismo a nivel regional de nuestra región es peligrosísima. ¿Por qué? Porque ellos quieren darle la espalda a los derechos económicos, sociales y culturales que son de obligatorio cumplimiento por todos nuestros estados. Para los que no son abogados, les quiero explicar que, por ejemplo, en el derecho internacional per se está el artículo 26 Pacta Sunt Servanda, que todos los estados latinoamericanos han sido signatarios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo pacto o convenio internacional es de obligatorio cumplimiento para los estados latinoamericanos. Y esta tendencia del fascismo y los ejes poderrantes de nuestra región quieren darle la espalda a los derechos humanos, haciendo ver que el derecho al trabajo, que está en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y voy a decir que específicamente en Panamá, fue ratificado en 1976 y es ley de la República, pero es un pacto ratificado por toda Latinoamérica, está en el artículo 7. En el artículo 8 está fundar sindicatos. En el artículo 9, la seguridad social, que acaba de decir nuestro colega David Carrasco. En el artículo 10, el nivel de vida adecuado. El artículo 17, nivel de vida física y mental. Artículo 13, educación. Artículo 14, gratuidad de la educación. Y artículo 15, participar en la vida cultural. ¿Por qué lo quiero hacer ver? ¿Por qué siempre saco la parte legal y jurídica? Porque no es un favor que nos están haciendo los ejes poderrantes como quieren hacer ver, que es que el que no trabaja es porque no quiere, que el que vive en situación de pobreza es porque no quiere conseguir trabajo, y que las jubilaciones son algo que el Estado a nivel latinoamericano, pero ahora vamos a hablar de Argentina, le está haciendo un favor a los adultos mayores. No, está especificado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Son obligaciones de nuestros estados. Lo que está haciendo, por ejemplo, el Estado argentino es violatorio de derechos humanos de su ciudadanía y de los adultos mayores. Es una obligación del Estado, no es un favor. ¿Por qué es tan peligroso este discurso fascista en nuestra región? Porque está haciendo ver y convenciendo a nuestras ciudadanías a nivel latinoamericano que nosotros, todos los ciudadanos, como usted, como yo, y como todos los que nos oyen, que los estados a nivel latinoamericano nos están haciendo un favor. No nos están haciendo un favor, es de obligatorio cumplimiento. Que los estados que defienden la justicia social están en contra del libre mercado. Pero por supuesto que sí, porque el libre mercado está en contra de los derechos humanos. Porque el derecho al trabajo, como lo dije, el derecho a la seguridad social, el derecho a una educación digna está tipificado en un pacto. Los estados que no lo cumplen son violadores de derechos humanos. Pero toda esta tendencia nos ha querido hacer ver que el que no está por la línea de la privatización, de la educación privada, de todo lo que tenga que ver con la empresa privada, son los violadores de derechos humanos. No, los estados tienen una obligación que es el Estado social de derecho, porque para eso se pagan impuestos. Los impuestos son para eso, para la dignidad humana. Y la dignidad humana está en la defensa de los derechos humanos
y está en la defensa de los estados, en la justicia social y en la igualdad. Y la igualdad viene cuando un estado se preocupa por sus ciudadanos para que tengan igual calidad de vida, igual calidad de vivienda, igual calidad de sindicalización, igual calidad de seguro social. Y ahora voy a entrar a mi país con la seguridad social. Sí, señores, la seguridad social tiene que ser subvencionada por el Estado, porque es la manera digna que los ciudadanos tienen para llegar a una vejez. Esa nueva tendencia que tienen los ejes gobernantes, y específicamente fascistas, de decir que usted va a trabajar hasta los 80, 90 años, no. Estos son estudios a nivel internacional en derechos humanos que se sabe que un ser humano, por más sano que esté, tiene derecho a un descanso. Ese concepto del trabajo 24 horas, no. Hay una lucha sindical de 8 horas, para eso están las 8 horas, eso es dignidad humana, porque también está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que un ser humano tiene el derecho al recreo. Y todo Estado en estos momentos que no tenga ese discurso de defensa del libre mercado y que todo el mundo tiene que ir por el mismo lineamiento, está en contra del sistema. Y no está en contra del sistema. Es que los estados latinoamericanos no han entendido que la no defensa de los derechos humanos, el no respeto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es una violación grave. No es un favor que se nos están haciendo a los ciudadanos. Los estados latinoamericanos tienen la obligación de aplicar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque eso es dignidad humana. Gracias. Aprovecho la oportunidad para preguntarle a Elisandro Ballesteros, quien vivió durante largo tiempo en el territorio venezolano, ¿cuáles son las lecciones que pueden obtenerse del experimento que están haciendo las grandes empresas involucradas en el proyecto fascista contra Venezuela? Porque algunas personas se preguntarán por qué invertirán tanto en desestabilizar a Venezuela. Y yo le respondí a alguna persona, le dije, si Venezuela produjese solamente arepas, probablemente no habría ese cúmulo de intentos de desestabilización, de violencia montada desde el punto de vista de una guerra psicológica y material. Pero Venezuela tiene petróleo, tiene minerales raros, tiene grandes reservas de agua, reservas forestales y tiene una población educada, capaz, con un desarrollo tecnológico que hace que esas potencias que aspiran al dominio global tengan un interés especial sobre este país. ¿Cómo el fascismo, me gustaría que usted lo pudiera explicar, cómo el fascismo se entromete en Venezuela utilizando la tecnología, la desestabilización y los intentos golpistas para cambiar el horizonte del mundo? Me gustaría que pudiera responderlo, profesor Elisandro Ballesteros. La situación política de Venezuela ha tomado particular interés e importancia debido a que no es cualquier país ni es cualquier territorio. En Venezuela se conservan las reservas petrolíferas que representan 4 veces y media las reservas que hay en Estados Unidos de petróleo. Está dentro de las primeras reservas internacionales de petróleo. Tiene el 6% de los yacimientos de gas que hay en el mundo y grandes recursos acuíferos. También una gran cantidad de recursos de minerales nuevos, minerales estratégicos en esta época que vive la humanidad. Las grandes transnacionales como la Exxon Oil están interesadas en Venezuela. Se pretenden apropiar del Esequibo por la gran cantidad de recursos petrolíferos que hay ahí. Entonces, lo que hay en Venezuela
mucho más que la polémica por un modelo político o la contradicción contra un modelo político humanista, socializante, de carácter colectivo, es el interés de la apropiación de los recursos naturales que se reservan en Venezuela. Y esto cobra mayor importancia en medio de los cambios que se están operando en el mundo, cambios geopolíticos, y donde Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, tiene un gran interés y necesita de esos recursos que hay en Venezuela. Para trasladar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos se tardan unos 5 días, 4 o 5 días, mientras que actualmente, como está ocurriendo, se tardan alrededor de 30 a 40 días. Entonces, con la situación que se está dando, sobre todo en este parto de un nuevo orden mundial, los Estados Unidos le interesa fortalecer su dominación en América Latina. Ya la jefa del Comando Sur, con una sinceridad admirable, hablaba de la importancia que es América Latina para los Estados Unidos en materia de los grandes recursos que hay de litio, de petróleo, de diamantes, de oro, etcétera. Eso lo han confesado los propios Estados Unidos. De modo tal de que a eso responde esa ferocidad con que se produce la lucha política en Venezuela y por eso ha tomado tanta importancia. Si nosotros observamos lo que ha ocurrido en otros países, como Ecuador, Perú, ¿no? No ha trascendido tanto como lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde los tiempos, sobre todo en que yo fui embajador allí, esto se venía venir. Yo creo que el error que han cometido los venezolanos que están empeñados en llevar adelante un proceso de transformación de la sociedad que sea justo y equitativo, es que desde el principio no tomaron las medidas concernientes a sustituir la tecnología eh, que los hace muy dependientes, lo ha hecho muy dependientes de los Estados Unidos. La tecnología con que operan la refinería en Venezuela, la tecnología con que opera la extracción de petróleo, es una tecnología que depende mucho de Estados Unidos. Eso le ha pesado o pesa muchísimo en la realidad actual de un proyecto que pretende ser independiente y hacerse de toda la fortaleza y capacidad para seguir adelante. No obstante, ahora se abre una nueva perspectiva con los BRICS. Venezuela es un seguro miembro de BRICS. En la próxima cumbre de los BRICS se va a hacer en Kazán y esto va a marcar una diferencia, un gran cambio que va a favorecer a Venezuela y a fortalecer la economía venezolana como una economía que apunta a ser una economía de potencia, que se proyecta como un país con una gran influencia en la región. Eso es lo que está en pugna realmente en el fondo. Eso es lo que está en pugna. No son valores morales, éticos de parte de los llamados defensores de la democracia, porque realmente lo que se han transgredido allí los valores de la democracia. Por parte de esos sectores o esas fuerzas fascistas de ultraderecha que quieren defender o sostener un modelo neoliberal
Es decir, el modelo neoliberal, sostenerlo, pero con un neoliberalismo que lo beneficie a ellos, a ese sector. Y nos llama atención que haya un grupo de países en América Latina que vayan detrás de eso y dentro del cual lamentablemente está nuestro país. Parece que con la esperanza de que si cae el proyecto chavista, bolivariano, a nosotros se nos abarate el precio del petróleo a cambio de algo. Están haciendo eso. Pero, David, como tú señalaste, eh, allí está de por medio de los intereses de las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, que aspiran a tener el dominio de los recursos naturales de Venezuela y por lo tanto no les interesa establecer una relación equitativa con un gobierno que está preocupado por el desarrollo y el bienestar de su pueblo ante los intereses que tienen ellos de llevarse todo. Yo creo que hay fórmulas dentro de la realidad económica mundial de establecer un nivel de equilibrio o un nivel de entendimiento entre el interés o el afán de obtener grandes ganancias y el interés consecuente del Estado venezolano de que ese desarrollo o ese fruto se distribuya equitativamente con su población. Quiero dar ahora la oportunidad a Jorge González de que pueda dar algunas luces sobre las iniciativas adoptadas recientemente como parte de un mecanismo de reflexión para encarar el fascismo en América Latina. Hace poco, el gobierno venezolano anunció la creación de una internacional antifascista como parte de ese esfuerzo para resistir y enrumbar los horizontes de los pueblos de América Latina frente a los nuevos desafíos que surgen en el mundo. Pero me gustaría también que pudiese añadir algunos elementos para que la gente pueda distinguir dónde está el fascismo y dónde no lo está. Quisiera que Jorge González, quien es un investigador en este campo, pueda ayudar a entender mejor cómo se expresa el fascismo en América Latina y de qué manera los pueblos pueden resistir y generar iniciativas que paralicen o detengan esta amenaza global. Bueno, efectivamente, David, mira, el fascismo es la vanguardia político, ideológico, militar de la respuesta que dan las élites de los países capitalistas a los procesos sociales de transformación revolucionaria de las sociedades. Desde ese punto de vista, el fascismo hoy día presenta en varios países diferencias respecto a lo que el compañero Elisandro minutos antes describía como los modelos clásicos del fascismo. El fascismo corporativo italiano encabezado por Mussolini en Italia y el fascismo nazi alemán en Alemania encabezado por Adolfo Hitler. Está el fascismo español, católico, reaccionario, antilaico, antiprogresista, de Franco Bahamonde durante la guerra civil y décadas posteriores. Hoy día, entonces, como adaptación a la experiencia histórica de los pueblos y a la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y al rechazo de los pueblos a las dictaduras políticos militares, el fascismo se adapta y tiene algunos cambios entonces en su presentación. Es decir, se mimetiza en la defensa del liberalismo que antes rechazaba, renuncia a la defensa de lo nacional en contra
de las potencias extranjeras, es decir, no exalta la reivindicación del mercado nacional de manera extrema, sino que más bien plantea lo contrario sobre la base del discurso de la defensa de la gran propiedad privada de los medios de producción, las grandes empresas, las grandes corporaciones. Se presenta inclusive como una respuesta supuestamente apolítica a los políticos, cuando en el fondo ese supuesto apoliticismo lo que busca es la neutralización de la capacidad de pensamiento crítico por parte de la sociedad. De tal manera que son adaptaciones del fascismo a la lucha de clases y a la maduración de las condiciones históricas a partir de la derrota del nazifascismo ítalo-alemán en la Segunda Guerra Mundial y el rechazo de los pueblos a las dictaduras militares de corte fascistoide en América del Sur. En ese sentido, y como respuesta a este fenómeno pseudo libertario, porque ahora se autodenominan libertarios, cuando realmente la posición libertaria histórica le corresponde al socialismo utópico de la segunda mitad del XIX, con Proudhon, Bakunin, bien, ahora se autoerigen como supuestos defensores de la libertad, cuando realmente lo que plantean es la supremacía del libre mercado contra todo intento de los estados nacionales de tratar de organizar y planificar el desarrollo de la fuerza productiva desde un punto de vista de independencia y progreso social de los pueblos. De tal manera que en respuesta a ese fenómeno se articula recientemente la creación de la Internacional Antifascista, una internacional que nace recientemente por una concurrencia de representantes de más de 90 países del mundo en Caracas para rechazar y contrarrestar el fascismo clásico, el neofascismo y expresiones similares de represión contra los procesos sociales de carácter progresista y de carácter revolucionario. Nos parece que la creación de esta internacional antifascista viene a ser en el momento histórico actual una construcción política de coordinación geoestratégica de los pueblos sumamente trascendental. Es decir, en el mundo multipolar, desde la internacional antifascista se busca canalizar la respuesta a el hegemonismo de las potencias del Atlántico Norte, no de una perspectiva caótica particular, sino más bien tratar de coordinar en la multipolaridad un rechazo común a el fascismo, al neofascismo y a sus expresiones similares como una respuesta del capitalismo hegemónico en crisis a los procesos de independencia, de soberanía, al surgimiento de nuevas potencias y a los procesos de los países pobres y anteriormente llamados subdesarrollados de tratar de controlar sus riquezas para planificar su propio desarrollo. Eso entra en contradicción, lógicamente, con los intereses de las grandes potencias y de las grandes corporaciones que buscan desarticular las fronteras nacionales, buscan desarticular las fronteras nacionales, arancelarias, económicas, con el objetivo de entregar nuestros mercados nacionales a las grandes metrópolis y a las grandes corporaciones de carácter transnacional. Entonces, esta internacional antifascista nos parece que en el nuevo tiempo histórico es una importante creación de la lucha de los pueblos para enfrentar el belicismo, la represión, los bloqueos, las sanciones, las medidas de fuerza, las amenazas de invasión de las grandes potencias, de sus corporaciones, de sus clases satélites en los países dominados y de estructuras militares mercenarias, con el objetivo de intentar contrarrestar
el avance de los procesos soberanistas y los procesos de independencia en el siglo XXI. Esa es la gran importancia de la internacional antifascista, David. Muchas gracias, Jorge, por esa explicación tan detallada que probablemente generará algún tipo de preocupación entre el electorado panameño, pero especialmente entre los seguidores de Café Bayano y también aquellos que nos siguen en las redes sociales. Quiero preguntarle ahora a Anaí Quintero, quien se encuentra como parte de este panel analizando esta realidad. ¿Cuál piensa usted que debe ser el papel de la juventud latinoamericana, organizada y bien orientada, para diferenciarla de aquella juventud hitleriana que cruzaba las calles entonando cantos de guerra y defendiendo a un líder falso como Hitler, quien los hacía creer de que el mundo sería especialmente para la raza aria? ¿Cómo pueden los jóvenes panameños y latinoamericanos enfrentar esta nueva realidad, esta gran amenaza contra la humanidad? Es la concientización de sus derechos, el empoderamiento. Muchas veces se tiene miedo a la participación porque toda esta tendencia fascista es muy fuerte en las redes sociales, en los medios de comunicación, bombardean creyendo que no el empoderamiento, como dije, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, a la salud y el derecho al trabajo, que es la gran problemática que hay en nuestra región, es el empoderamiento de sus derechos, porque sí los asiste convenios internacionales y pactos internacionales. Los estados no nos están haciendo un favor. Los estados tienen el derecho a nuestros jóvenes latinoamericanos de darles trabajo y trabajo digno, trabajo en dignidad, darle vivienda, vivienda en dignidad. Y es el empoderamiento de sus derechos, el empoderamiento de que sí lo valgo y el Estado tiene que hacerlo, no es un favor que me está haciendo. Nos han, todos estos medios de comunicación, porque yo como docente y consultora lo analizo todos los días para poder dar las recomendaciones a los estados. Es muy fuerte todo lo que está pasando en las redes sociales. Por ejemplo, con las niñas y adolescentes, todos estos movimientos que hay de youtuber y que te vas a hacer rico del día a la mañana. No, señores, ese no es el camino. O las niñas y adolescentes, cuando se les dice que un señor mayor del primer mundo no, ese no es el camino. El camino es empoderarte en tus derechos y tener derecho al trabajo, tener derecho a la educación y a una vivienda. Y la organización, la unión hace la fuerza. Todo este sistema nos está haciendo individualistas, que el éxito es yo sola, yo tengo, estoy hablando en femenino, pero o yo solo, a nuestros jóvenes, yo voy a ser el poderoso, yo voy a ser el megamillonario, pero lo que no entienden es que eso es 1 en 1.000.000. Cuando en nuestro sistema nos dicen, pero es que tal niño, bueno, en mi país, porque yo sé que lo ven esto lo ven de muchos países, me dicen, no, pero es que tal niño de la comarca salió de la pobreza, fue ese niño. Pero detrás de ese niño hay niños que no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la comida y que todos los días arriesgan su vida para ir a la escuela, cuando no debería ser así. Cuando mi estado, el panameño, debería darle todas absolutamente las condiciones a ese niño. Entonces, la concientización, el empoderamiento y la unión hace la fuerza. Ya lo vimos con la problemática de la mina. La unión en nuestro país hace la fuerza. Y el Estado, nuestros estados a nivel regional, tienen la obligación de brindarnos una vida digna en derechos humanos. Sí, bien, de todas formas, como el tema del programa está enfocado en el rechazo al fascismo y al nazifascismo, convendría hacer algún tipo de propuestas para poder abrir los ojos de los jóvenes y hacer que ellos, de alguna forma, realicen propuestas o se encarrilen de manera de que marchen unidos contra una de las grandes amenazas de la humanidad,
y que las redes sociales, en vez de tener un contenido individualista, tengan un carácter solidario, que tengan o que apunten hacia la organización, hacia los derechos humanos y a favor de la unidad y la cooperación de los pueblos contra el imperialismo y otras formas de dominación. Por eso le pregunto, ¿qué recomendación haría en ese campo para que la juventud panameña despierte y se incorpore a las tareas fundamentales de este nuevo siglo? La unión hace la fuerza en no dejarse llevar por todo este lineamiento que hay de individualismo, de no querer que nos unamos. Para mí, la organización, tanto en universidades, en comunidades, volver a reunirnos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, desde comunal, lo vimos en Venezuela, el sistema comunal, por ejemplo, volver a unirnos como sociedad. No somos seres individuales, somos un país, mi país Panamá. Tiene que unirse, está muy individualista. Mi problema o el problema de un joven es el problema del otro, porque todos vivimos en esta sociedad y todos se nos violan derechos humanos. Yo por muchos años trabajé en los derechos humanos en Panamá, desde la Defensoría del Pueblo, y les digo que sí se puede, desde los barrios, desde las comunidades, hacer un nuevo concepto de sociedad. O sea, la unidad hace la fuerza. Concientización y unión. Y propuestas, por ejemplo, dentro de la democracia en la que vivimos está la presentación de leyes también. Y las leyes las puede presentar cualquier ciudadano. Eso a mí se me preguntó en una conferencia que di hace poco aquí, que cuál era una solución. Y yo le dije, la presentación de leyes. Cambio de leyes. Y no creer que las leyes solo la presentan la Asamblea, en Panamá se llama Asamblea de Diputados, Congreso de Congresistas en otras regiones de nuestro país. Ingerir directamente a la Asamblea de Diputados de nuestro país. Esa asamblea tiene que estar abierta a todos y todas. Esa asamblea no es de los diputados nada más. Esa asamblea es de todos. Y presentar proyectos de ley. Unirse, porque Panamá sobran los profesionales y profesionales muy, muy competentes, y llegar hasta la asamblea. La asamblea es de todos. Es una manera, la unión, el consenso y presentar proyectos de ley. Voy a dar la oportunidad de que cada uno de los panelistas disponga de 2 minutos para resumir su posición o su intervención a lo largo del programa. Y empiezo en este sentido con el profesor Ballesteros, quien nos acompaña hoy dando luces sobre este análisis global tan necesario que necesitamos entender para poder avanzar como sociedad en América Latina y también en el mundo. Adelante, profesor Ballesteros. Sí, muchas gracias, David. A mí, en mi opinión, en la situación que estamos viviendo actualmente de crisis del sistema, crisis de hegemonía del sistema, es importante que se genere la conciencia y el conocimiento de que los medios de comunicación y las redes sociales, lo que es la actividad digital, juegan un papel importante en la manipulación de las mentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y hacer un esfuerzo para innovar y encontrar formas de cómo llegarle a los sectores de la sociedad para que se aclare que son objetos, forman parte de ese conflicto, de esa confrontación, de esa guerra, y que no están al margen de eso, que sus mentes están siendo manipuladas y hay que hacer un esfuerzo a través de eventos, de encuentros y de este esfuerzo que se está haciendo a través de Café Bayano por tratar de aclarar la situación del tema del fascismo y el neofascismo.
Cuando hablamos de fascismo y neofascismo, estamos hablando también de lo que es la derecha y la ultraderecha. Que se quede claro en ese sentido de que no se está hablando en abstracto. Sencillamente estamos hablando de los sectores que son extremistas defendiendo el status quo o defendiendo los intereses de las élites. Entonces, yo felicito a Bayano por esta iniciativa que contribuye a romper o a enfrentar las campañas que hay desatadas a favor de los intereses de las élites. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandro Ballesteros, por esas reflexiones finales. Ahora concedo los siguientes 2 minutos a Jorge González, jurista y docente universitario, para que resuma su posición a lo largo del programa. Bueno, efectivamente, primero, como ha señalado la compañera Nay, es importante la organización. Es importante la organización porque de manera aislada no se puede enfrentar al fascismo. Al fascismo hay que enfrentarlo con la mayor fuerza colectiva posible. Esa organización implica entonces conciencia crítica de la realidad. Es decir, cuáles son las fuerzas materiales e ideológicas que se oponen a que el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo económico esté en función del mayor beneficio social posible en condiciones de equidad. Eso es importante. El rescate de lo colectivo y de lo social en la historia, en oposición antagónica no al individuo, sino al individualismo, que es la sublimación sectaria y egoísta del yo o del individuo que promueve el capitalismo para generar en los sectores de trabajadores, es decir, entre las clases explotadas, una conciencia burguesa de la realidad. Es decir, imprimirle al oprimido las formas ideológicas del opresor. Y desde el punto de vista de la comunicación contemporánea, es importante el estudio de las guerras de quinta y sexta generación, para que sepamos que las redes sociales, el smartphone y los smart cities no son fenómenos inocentes. La tecnología es instrumentalizada desde el punto de vista de proyectos. Que no todo lo que nos dicen las redes sociales es necesariamente verdad. Que la saturación de bots y de mensajes multiplicados de manera exponencial a través de granjas y cuentas inclusive hasta falsas o fantasmagóricas o brujas, no significa en ningún momento que perdamos la capacidad de indagación, de investigación, es decir, de pensamiento crítico, para que tratemos entonces de descubrir qué es verdad y qué es mentira, porque las campañas de la posverdad tienen por objetivo neutralizar la capacidad de raciocinio y de pensamiento crítico de la persona y de la ciudadanía. Es decir, construir robots al servicio de las matrices, de los algoritmos, de las granjas de bots, de las redes sociales que vienen a complementar el papel que históricamente jugaron los medios de comunicación tradicional en la difusión de los valores, de la ideología y de los intereses de las élites en contraposición al interés histórico de las mayorías sociales en Panamá y en distintos países del mundo. Así que doy las gracias al espacio de Bayano Digital por esta invitación y este importante papel que juega en la difusión de la conciencia crítica y del debate. Muchas gracias a usted, distinguido profesor. Ahora el turno es para Anaí Quintero. 2 minutos para resumir la posición y el contenido de su disertación a lo largo de Café Bayano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios son súper importantes, como dijeron mis colegas. Yo en mi misma línea, pues el derecho colectivo
y el empoderamiento de nuestros derechos. Y un tema que había saltado un poco de la concientización de clases. Todos somos trabajadores. Eso le quiero decir a todos. Todos somos trabajadores. El día que un trabajador entienda que su derecho es colectivo y que cada vez que se le viola un derecho a él, se le viola a toda la sociedad panameña, tendremos una sociedad más justa. El derecho de los trabajadores es el derecho humano más importante. Es el derecho a la dignidad humana. Y es el derecho a que nuestro país tenga ciudadanos con dignidad humana. Entonces, el derecho colectivo, la defensa de los derechos humanos y la concientización de clase de dónde estoy yo, qué es lo que tengo que defender, pero no solo de manera individual, sino de manera colectiva para crear un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaís, y a todos los participantes en este panel. Quiero, a manera de complementar las intervenciones realizadas, señalar el hecho importante de que se necesita esgrimir no solamente argumentos, sino una fuerza organizada capaz de enfrentar al fascismo y al neofascismo alrededor del mundo. Los panameños que durante largo tiempo enfrentamos a las corrientes conservadoras y ultraderechistas que se negaban a que el canal fuese administrado por manos panameñas, hoy tenemos que darnos cuenta de que esos mismos enemigos intentan por distintas vías o mecanismos dominar ese recurso geopolítico importante que es la vía interoceánica. Las corrientes fascistas y neofascistas en el mundo que promueven la guerra, que distorsionan los esfuerzos de paz y que reprimen a los pueblos, no pueden tener cabida en un mundo que mira con optimismo el carácter de desarrollo humano. Es importante para la juventud, especialmente latinoamericana, construir ese proyecto de una internacional antifascista que garantice un esfuerzo colectivo a favor de la paz, las reivindicaciones sociales y el desarrollo humano y social. Ese es el gran reto que está planteado y al que debemos adherirnos con simpatía, con alegría y con gran responsabilidad. La lucha por la soberanía está planteada. Los pueblos latinoamericanos soberanos deben apostar por la paz, por la democracia y el desarrollo. De esta manera, concluimos este espacio de Café Bayano, esperando que en un próximo encuentro, dentro de 7 días, podamos analizar la realidad latinoamericana y también la realidad nacional. Que pasen todos un feliz fin de semana y hasta pronto.